Listo. Hola, hola. Buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar acá con ustedes nuevamente en otra emisión de Diálogos por la Crianza Positiva de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos AC. Acá Diana Avilés, vicepresidenta del Consejo Directivo de la organización y bueno, invitada el día de hoy para moderar este diálogo con dos magníficas compañeras que se dedican a la promoción y defensa de los derechos humanos desde dos diferentes posturas, sin embargo, también trabajan el tema. Este diálogo también es en el marco de las actividades que estamos realizando del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y pues es un gusto recibir las compañeras, presentar de manera muy rápida. Ahora solo voy a nombrarlas, pero vamos a tener un espacio un poquito más adelante para que ellas nos hablen un poco más acerca de su trabajo. Entonces, bueno, nos acompaña el día de hoy la compañera Omaira Ochoa Mercado. Ella es integrante de Justicia Pro Persona, una organización en la Ciudad de México, pero bueno, que tiene igual trabajo amplio y que es parte con nosotras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y es un gusto tenerla acá el día de hoy. Bienvenida, Omaira. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. También nos acompaña la licenciada Lidia Valdés Ibarra. Ella es integrante de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia del Estado de Hidalgo. Bienvenida en representación de la maestra Karina Ramírez. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues contarles que hemos ya planteado varias actividades en este mes de marzo, mes del Día Internacional de la Mujer. Estamos con este conversatorio, sin embargo, vamos a tener más diálogos referentes a temas relacionados a la crianza positiva, pero específicamente sobre el tema de las mujeres y las mujeres víctimas de violencia en este país, que lamentablemente son muchas, que todos los días aumenta y que pues nosotras también nos encontramos generando acciones que puedan atender, prevenir esta situación. Nos queda claro que es responsabilidad de las autoridades, sin embargo también de la sociedad, el estar generando estos espacios, estas acciones que acerquen al menos un poco la verdad, la justicia y incluso la palabra a las personas más marginadas y olvidadas en este país. Entonces, pues hemos preparado esto con mucho cariño. Va a ser de la siguiente manera: las compañeras Omaira y Lidia van a presentarse un poquito acerca bueno, van a presentarse, nos van a contar un poco acerca de ellas, de su trayectoria, de su trabajo, y posteriormente tenemos dos preguntas que nos estarán contestando. Les pedimos que si tienen dudas, aportaciones, bueno, puedan hacerlo ahí mediante el chat del Facebook, para que ellas con su expertise y todo su conocimiento pues puedan también brindarnos un poco de palabra que nos permita ir esclareciendo estas dudas o comentarios que tengamos. Entonces, pues sean todos bienvenidos, y voy a pedir a Omaira, querida Omaira, adelante por favor, si nos haces nos das el placer de presentarte. Gracias, buenas tardes a todos y todas. Soy Omaira Ochoa Mercado, soy integrante de la organización Justicia Pro Persona, que es una organización de la sociedad civil que se dedica a la difusión, a la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, particularmente el acompañamiento de casos de feminicidio, desaparición y otras formas de violencia contra las mujeres. Y en la organización soy responsable en este momento, de la atención de casos de desaparición. Muchas gracias, Omaira, por compartirnos. Bienvenida, y también agradecer mucho al equipo de la organización, bueno, porque ahora estén haciendo el esfuerzo de que estés acá. Gracias. Adelante, compañera Lidia. Muchas gracias, Diana. Pues como ya les dije, antes que otra cosa, gracias por la invitación. En nombre de la licenciada Laura Karina Ramírez Jiménez, que por cuestiones de agenda no pudo estar presente con ustedes, pues reciban un cordial saludo. Para mí es un placer, como siempre, estar con grandes aliados como lo es CEINAC. Y bueno, pues su servidora, Lidia Valdés Ibarra, abogada de profesión,
Actualmente estoy encabezando la Subdirección de Protección y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Hidalgo, cuyo objetivo en términos de lo establecido por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues justamente es la protección y restitución integral de derechos de niñas, niños y adolescentes. Pues les puedo comentar que he estado como un papalote, perdón la expresión coloquial, pero en todas las áreas de la Procuraduría. Afortunadamente eso me ha permitido tener pues grandes experiencias y bueno, pues la visión definitivamente en la atención creo que es muy enriquecedora, justo desde haber participado en todas las subdirecciones que conforman la Procuraduría de Protección. En algún tiempo estuve comisionada a cargo de la unidad del sistema DIF Hidalgo en el Centro de Justicia para Mujeres, donde también me pude desarrollar como asesora jurídica. Posteriormente estuve como representante coadyuvante. Entonces, en ese acercamiento directo con las víctimas y en el acompañamiento en los procesos penales como representante coadyuvante, bueno, pues actualmente encabezando la subdirección que ya les comento, desde donde somos el primer filtro de la Procuraduría y recibimos todos los casos de vulneración o restricción de derechos a niñas, niños y adolescentes. Pues muchas gracias y estamos a la orden. Muchas gracias, querida Lidia, también por estar acá con nosotras el día de hoy. Un saludo a la licenciada Karina, que también es una gran aliada y la reconocemos desde ahí en CEINAC y por todo el trabajo que han venido realizando. Bueno, también tú colaborando con la Procuraduría. Pues gracias por aceptar estar acá con nosotras. Y para CEINAC también era como muy importante esta sesión, sobre todo porque reconocemos que hemos realizado las organizaciones, las instituciones, mucho trabajo en el tema del acceso a la justicia de las víctimas, de las mujeres víctimas de feminicidio. Pero también en este tiempo nos hemos identificado como, no solo nosotras, sino muchas otras, pues, y nos hemos preguntado, ¿no?, qué es lo que pasa con aquellos hijos e hijas de las mujeres víctimas de feminicidio, que la mayoría de veces son los que quedan más olvidados en familias no necesariamente con todas las condiciones de atención que requieren para poder desarrollarse de manera adecuada y además todos los seguimientos que requieren, ¿no? Sobre todo aquellos que han sufrido de manera directa, ¿no? Como además de la pérdida de la madre, también violencias por parte del agresor o de otras familias. Entonces nos parecía de suma importancia que pudiéramos un poco platicar acerca de estas niñas, niños, adolescentes que quedan en orfandad después de que algo tan terrible como lo es el feminicidio en su familia sucede, ¿no? Y que además, como en muchos de los temas, ¿no?, las infancias quedan invisibilizadas, aunque ahora reconocemos que también ya hay un trabajo que está caminando para detectar sus necesidades y poder acompañarlos durante este proceso, ¿no? Que si bien pues no habrá forma que recuperen a sus madres, de menos poner las condiciones necesarias para que puedan desarrollarse lo mejor posible dentro de las propias condiciones, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles nuevamente el que estén acá con nosotros platicando y me gustaría comenzar con la primera pregunta. Si les parece, comenzamos en este caso. Primero doy la pregunta, nos contesta Lidia, un periodo de hasta 5 minutos y puede ser menos, no hay inconveniente. Posteriormente pasamos con la compañera Omaira y luego pasaríamos a la siguiente pregunta, si les parece bien. Perfecto. Bueno, entonces la primera pregunta que planteamos acá que nos parece importante es, de manera general, ¿cuáles son las condiciones en las que actualmente las hijas e hijos de víctimas de feminicidio se encuentran, ¿no? O sea, de manera general, ¿qué podrían ustedes decirnos? Adelante, Lidia. Muchas gracias. Pues yo insisto, o sea, de verdad es un gusto compartir el espacio, pero la verdad es de que no me es tan grato hablar de estos temas porque quisiéramos que no existiera, ¿no? Pero por desgracia es una realidad, como ya bien lo mencionaban.
pues latente y que enfrentamos como sociedad. Entonces, pues las condiciones de las hijas e hijos víctimas de feminicidio realmente pues son muy complejas. Por desgracia, muchos o muchas de estas niñas, niños y adolescentes pues fueron testigos del asesinato de su madre, en muchas ocasiones a manos de su padre, padrastro o bien de la pareja sentimental, ¿no? Quedando a cargo justamente en la mayoría de los casos de algún familiar, y cuando esto no es posible, pues a cargo del Estado, ¿no? Creo firmemente y creo que vamos a coincidir que el feminicidio es la expresión de violencia contra las mujeres en todo su esplendor, o sea, la forma pues más brutal de expresión de violencia, que no solamente destruye, en este caso a la mujer, ¿no? A la víctima directa, sino también pues esta afectación, este daño y este dolor que pues trasciende, por desgracia, mucho más allá, en este caso a la familia directa, ya sean ascendientes o descendientes, pero enfocándonos justamente a este grupo etario del que hoy nos atañe la charla, pues justo llegando a niñas, niños y adolescentes que pues quedarán, obviamente, o que quedan en un estado de orfandad, ¿no? Entonces, por supuesto que entonces, concretizando a responder la pregunta, pues que las niñas, niños y adolescentes en estas condiciones, pues estamos hablando que tienen pues condiciones de vulnerabilidad. Y para esto considero importante como abogada y como servidora pública y desde la institución en la que presto mis servicios, pues que debemos de tener muy claro justamente cómo conceptualizamos o cómo entendemos este término de condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Y creo que un referente importante pudiera ser remitirnos a las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas justo en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Porque con esta mirada justamente de enfoque de derechos es importante hacer como la diferencia entre niñas, niños y adolescentes con condiciones de vulnerabilidad y no mirarlos o no percibirlos justamente como vulnerables. O sea, que sí tienen condiciones de vulnerabilidad, pero es importante, insisto, con esta cosmovisión de enfoque de derechos, pues entender justamente a qué nos referimos con condiciones de vulnerabilidad. Y bueno, insisto, tomando como referente justamente este instrumento internacional, pues nos podemos remitir a su sección segunda en su regla 3 y en su regla 4, que nos dice que se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que por razón de su edad, género, estado físico, mental o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y o culturales se encuentran especialmente con dificultades para pues, las reglas básicas de acceso a la justicia de las personas vulnerables, ¿no? Entonces, en este sentido, las causas de vulnerabilidad pueden constituirse, entre otras, no significa que sean las únicas, pero creo que para poder identificarlas justo como referente, pueden ser por condiciones de edad, de discapacidad, por pertenecer a una comunidad indígena o a una minoría, pero también es importante considerar esto que nos puntualiza como es la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de la libertad. Pero hago mucho énfasis en esto de la victimización, justamente porque habrá que considerar pues las dos variables, ¿no? Tanto una victimización primaria como una victimización secundaria. Digo, el tiempo creo que no nos da como para ahondar más en esto, pero sí considero importante pues tener muy presente estas condiciones de vulnerabilidad, que obviamente hablando de una niña, niño, adolescente, pues tendrá inclusive una doble o una triple, ¿no? Condición de vulnerabilidad,
por lo que ya platicábamos, la victimización en este tema pues que hoy nos ocupa, por lo que es el feminicidio, por la edad, obviamente, pues por el género, hablando en el caso de las mujeres, y bueno, pues podemos agregar otras si es que tienen otras circunstancias que las coloquen o los coloquen en estos grupos vulnerables. Considero importante justo desde el ámbito jurídico, pues tener claro, remitirnos también al Código Penal para el Estado de Hidalgo, que pues nos establece justo qué debemos entender, ¿no? Por feminicidio, y creo que aquí es pues importante también pues hacer la diferencia, ¿no? El artículo 139 bis para el Estado de Hidalgo nos dice que comete el delito de feminicidio quien por razones de género prive de la vida a una mujer, y se le impondrá sanción de 25 a 50 años de prisión y de 300 a 50 días multa. Y bueno, pues se entiende que existen razones de género cuando estemos en presencia y nos establece cuáles son las circunstancias, cuando la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo, cuando a la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilantes previamente a la privación de la vida, o se realicen marcas infamantes o degradantes sobre el cadáver o pues se encuentra mutilado, ¿no? También cuando existan datos que establezcan que se han cometido, amenazas, hostigamiento o aprovechamiento sexual, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público, cuando la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento, cuando habiendo existido entre el activo y la víctima alguna de las siguientes relaciones sentimental, afectiva, de confianza, de parentesco o de hecho, o bien cuando habiendo existido entre el activo y la víctima una relación laboral o docente que implique subordinación, uso o superioridad, pues entonces ante estos casos estamos justamente ante el delito de feminicidio. Y entonces pasaríamos en un segundo plano ahora a identificar, justo aterrizando a las hijas e hijos de las mujeres que han sido víctimas de feminicidios, pues que son considerados víctimas indirectas, ¿no? Entonces considero importante pues tener claro también el concepto de víctima y de víctima indirecta, entendiendo a la víctima como la persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos, producto de una violación de derechos o bien de la comisión de un delito. Y como víctimas indirectas, que justamente aquí es donde colocamos, por desgracia, no a estas niñas, niños o adolescentes, en este caso, la Ley General de Víctimas, en el artículo 4, nos dice que son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. Entonces, pues insisto, esa es la condición en la que pues colocamos, por desgracia, se colocan a niñas, niños y adolescentes que han sido pues víctimas directas del delito de feminicidio. Y comentarles que desde la Procuraduría de Protección, como lo comentaba al principio de mi participación, generalmente se quedan al cuidado de familiares, ¿no? Hablando de la familia extensa o ampliada. Pero cuando esto no es posible, pues obviamente la obligación del Estado mexicano para poder garantizar esos derechos y dar la protección integral, que eso es bien importante, la protección integral a estas niñas, niños y adolescentes. En este caso, en la Procuraduría de Protección, de septiembre 2016 a la fecha, que es el tiempo que lleva la actual administración de nuestro señor gobernador, hemos tenido 5 casos, 5 medidas urgentes de protección que hemos tenido que decretar, consistentes en su ingreso a un centro de asistencia social,
en este caso dependiente del sistema DIF Hidalgo. Bueno, pues el tema es muy amplio, pero para no extenderme más y ser respetuosa de los tiempos que nos comentaron, creo que ahí podemos dejar la primera pregunta. A mí no me preocupaba más bien si era menos el tiempo, sino justo no excederme, porque creo que hablo y hablo mucho. Pero bueno, espero haya podido ser clara y creo que tendremos un tiempo para poder interactuar. Y bueno, pues es lo que les puedo comentar en este momento. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias, compañera Lidia. Efectivamente, vamos a tener acá un tiempo posterior para poder compartir un poco de información y un poco de ideas. Entonces, no te preocupes. Gracias. Adelante, compañera Mayra. Gracias. Buenas tardes de nueva cuenta. Bueno, buscando responder un poco la pregunta, a mí me gustaría hacerlo un poco más relacionado con la experiencia que es el acompañamiento de los casos de feminicidio desde la organización. Bueno, pues partiendo un poco sobre un piso general, que es que hay una estimación de aproximadamente 3,000 niños, niñas y adolescentes huérfanos en nuestro país como consecuencia del feminicidio. Pues una información que desde el Instituto Nacional de las Mujeres se ha compartido en distintos medios y que se realiza, digamos que con base en la información que desde las instituciones públicas se puede obtener, pues nos da ya, digamos que una idea, ¿no? De las condiciones en las que se encuentran los huérfanos y las huérfanas como consecuencia de un feminicidio. Entonces, digamos, esas 3,000 vidas, ¿no? Esos 3,000 niños y niñas que en este momento han perdido a su mamá como consecuencia de un acontecimiento tan cruel como es el feminicidio, pues se enfrentan a una serie de problemáticas que no solamente están relacionadas con su reconocimiento como víctimas, como bien lo señalaba Lidia, sino que tienen que ver con el acceso a la justicia, que en sí mismo implica convertirse en una víctima, pero también con la vida cotidiana que implica haber perdido a la mamá, ¿no? Haber perdido a la figura parental más, no sé si más importante, tal vez para nuestras culturas latinas sí lo es, ¿no? Hay un reconocimiento muy importante, simbólico y material sobre la maternidad, sobre la crianza, ¿no? O sea, las implicaciones en la vida de una persona tan en una condición de vulnerabilidad como la que se encuentran los niños y las niñas. Entonces, el trabajo de crianza representa una figura muy importante, por lo menos para las culturas en América Latina que compartimos, digamos que esta perspectiva de la crianza y de la maternidad, ¿no? Entonces, digamos que las problemáticas en las que se enfrentan los niños y las niñas, adolescentes huérfanos como consecuencia como consecuencia de los delitos violentos, pero de manera particular el tema de feminicidio, pues son muchas, ¿no? O sea, ya lo decía, está el tema del reconocimiento de su condición victimal, también los obstáculos o las problemáticas que enfrentan en el acceso a la justicia, tal vez niños y niñas más pequeñas, ¿no? Como infantes muy, muy pequeñitos, tal vez hasta, no sé, podría pensar que hasta los 10 años, tal vez no tanto, pero sí los huérfanos y huérfanas mayores, ¿no? Que ya están en la adolescencia, que sí tienen que, digamos que, participar de estos procesos en el acceso a la justicia o de estas dinámicas en la búsqueda de justicia, y también la experiencia que es haber perdido a la mamá. Entonces, en estas tres aristas, digamos, ¿no? O en estas tres grandes problemáticas que tienen estas poblaciones, a mí me gustaría pues centrarme un poco en las dos últimas consideraciones, ¿no? O sea, ¿qué implica para los niños y las niñas, para los adolescentes, enfrentarte a estos
estas dinámicas de las instituciones de administración y de procuración de justicia, pero también que implica el haber perdido a la mamá, ¿no? Entonces, para empezar, pues vivimos en un país que enfrenta una grave crisis en materia de derechos humanos, pero también una grave crisis en materia de acceso a la justicia, ¿no? En donde las dinámicas de impunidad y los números que se reflejan a partir de esas dinámicas de impunidad son de verdad, pues realmente preocupantes, ¿no? En donde más del 90% de los casos de cualquier tipo de cualquier tipo de delito, de cualquier tipo de conducta violenta, están en la impunidad. Y si hacemos un foco, hacemos un zoom a los casos de feminicidio, pues todavía es mucho más grave las cifras relacionadas con la impunidad y los casos de violencia contra las mujeres, de manera en particular el feminicidio, ¿no? Hay, digamos que una naturalización de la violencia, y como lo decía Lidia, hay una naturalización y una estigmatización de la violencia contra las mujeres. Bueno, hay una naturalización, pero una estigmatización hacia las víctimas de la violencia contra las mujeres. Entonces, los hijos y las hijas que enfrentan este tipo de circunstancias, pues de manera secundaria, como lo explicaba Lidia, pues también tienen que enfrentarse a esos obstáculos y tienen que enfrentarse también a esa estigmatización. Hay una naturalización de la violencia, hay una justificación social alrededor de los perpetradores o de los feminicidas, de los agresores en general, de los agresores contra mujeres en general, y hay una responsabilidad social hacia las víctimas, ¿no? Es una sociedad que responsabiliza a las víctimas de lo sucedido. Entonces, los niños y las niñas que huérfanos o huérfanas asumen, digamos, que esa responsabilidad, porque la sociedad también les obliga a asumir esa responsabilidad, ¿no? Entonces, también tienen que cargar con el estigma de ser el hijo o la hija de una mujer a la que se le arrebató la vida en las condiciones en las que se le arrebató. Luego, también el enfrentarte a entender y conocer, ¿no? A procesar el duelo de lo que implica el haber perdido a tu mamá en estas condiciones tan crueles, ¿no? Donde, donde tienes que aprender a procesar el saber que fue torturada, que fue desaparecida, que fue vulnerada de una forma tan violenta, tan misógina, y que eso evidentemente tiene un impacto emocional de grandes dimensiones. Si de por sí el duelo, la pérdida por un ser querido es una situación compleja para todas las personas en general. En América Latina también tenemos unas consideraciones muy particulares sobre el duelo alrededor de la muerte, ¿no? Entonces esas consideraciones que implican la pérdida de un ser querido, la muerte de un ser querido, se potencian o se agravan cuando está implicada la violencia y la crueldad alrededor de esas pérdidas, ¿no? Entonces, el procesar, el dimensionar, el aceptar y digamos que todas las etapas, ¿no? Que implican un proceso de duelo, ¿no? Que desde la psicología se analizan, pues tienen doblemente o tienen adquieren otras particularidades cuando está implicada la violencia, ¿no? Aunado a eso, pues también si los hijos o las hijas pues también tienen que participar de estos procesos, pues también adquieren otras dimensiones. Por otro lado, pues también está la vida cotidiana y las implicaciones que significa el reconocerte como, bueno, cuando los niños y las niñas se reconocen, pero sino también este proceso de vivir con la pérdida, o sea, vivir la vida cotidiana con el peso que implica la pérdida de una figura tan importante como es la mamá. Entonces, los niños y las niñas huérfanos del feminicidio, ¿no? Se enfrentan a una serie de problemáticas muy importantes. O sea,
muchas veces sus condiciones sociales, económicas, académicas, bueno, la mayoría de las veces se ven vulneradas. Los niños se quedan sin la principal, muchas veces sin la principal fuente de ingresos de manutención, que significa la mamá, ¿no? En donde tenemos un país en donde las familias monoparentales ocupan un lugar muy importante en la constitución de núcleos familiares, ¿no? Entonces, muchas veces los niños y las niñas se quedan sin ese sustento, sin esas posibilidades económicas para la manutención. Quienes adquieren la responsabilidad, pues son en la mayoría de los casos, yo diría que en la gran mayoría de los casos son las abuelas, los abuelos o incluso algunas tías o tíos, ¿no? Por la cercanía con la mujer que fue víctima de feminicidio. Entonces, se amplían, digamos, que los núcleos familiares, pero la figura materna nunca se sustituye, ¿no? Entonces, no solamente está como la precarización de sus condiciones de vida en el sentido de la sobrevivencia, sino que también se enfrentan a las implicaciones sociales, ¿no? O sea, de tener que recobrar un ritmo de vida después de la pérdida o después del duelo, como reintegrarte a tus actividades académicas o laborales, si es el caso, a las actividades en comunidad, teniendo la conciencia de que tu mamá fue víctima de un hecho cruel y degradante, ¿no? Entonces, está la precarización de la vida, están las implicaciones emocionales, eso significan, y también enfrentarte a una sociedad que pues cruelmente acepta este tipo de crímenes, los naturaliza, y que tú te enfrentes a un choque, ¿no? Por un lado, el dolor que significa esta pérdida, pero también el tener que abatir o tener que combatir esta sociedad que está justificando el hecho de que a tu mamá le haya sucedido lo que le sucedió, ¿no? Entonces, digamos que las implicaciones emocionales, sociales y económicas para estos niños y niñas, pues son a veces inconmensurables, ¿no? Y de hecho lo podemos ver cuando observamos que muy pocos o casi inexistentes los programas sociales destinados a atender a este grupo poblacional, ¿no? Si bien tenemos, digamos, que instituciones encaminadas, o digamos que instituidas, ¿no? O sea, especialmente para la atención victimal, muy pocas tienen esta perspectiva de infancia, muy pocas tienen especialidades o programas o oficinas específicamente dedicadas a atender a niños y niñas huérfanas de feminicidio, e incluso a los niños y a las niñas que quedan también desprotegidos por el tema de la desaparición. Entonces, los espacios a los que pueden recurrir los niños y las niñas ante estas situaciones, pues son mínimos, ¿no? O sea, son mínimos y a veces inexistentes, incluso también dependiendo de la entidad federativa donde vivas. A lo mejor si vives en la Ciudad de México, pues podríamos pensar que se podría tener alguna oficina, pero en algunas entidades federativas es mucho más complejo, ¿no? Entonces, sí, digamos que hay una, se invisibiliza a esta población, ¿no? No se atiende, no se reconocen sus problemáticas particulares, y además de todo, a veces los obligamos a tener que asumir responsabilidades en la búsqueda o en la exigencia de justicia ante los crímenes de sus mamás, ¿no? Entonces, es una población sumamente vulnerada, y es una población a la que se le ha olvidado, se nos ha olvidado socialmente e institucionalmente, y yo creo que es una deuda histórica que tenemos con los niños y las niñas, víctimas huérfanos del feminicidio, porque finalmente ellos son los sobrevivientes de esta problemática, y requieren una atención especializada, y requieren también que el acceso a la justicia también
llegue hasta sus propias vidas, ¿no? O sea, ese acceso a la justicia, cuando hablamos de acceso a la justicia pensamos en que los asesinos, los feminicidas sean sancionados, pero también el acceso a la justicia implica las reparaciones del daño adecuadas para las víctimas que sobreviven, que son quienes se quedan aquí con el duelo y las implicaciones de un acontecimiento tan cruel como es el feminicidio. Muchas gracias, Omaira, por esta, pues esta información que de repente yo digo, ay, necesitamos mucho más tiempo definitivamente. Sin embargo, recapitulo algo que me parece importante, que es el tema, sí, de las condiciones económicas en las cuales quedan estas niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y un poco también lo que mencionamos al principio, a cargo de quién, ¿no? Eso también es súper importante, ¿no? Incluso pues todo el seguimiento justo para que además de esas condiciones económicas, bueno, también se puedan mirar las condiciones sociales, ¿no? Que pueden estar justo en la señalización, en el poco acompañamiento para que puedan desarrollarse de manera plena. Antes de pasar a la siguiente pregunta, Lidia, ¿te gustaría hacer algún comentario respecto de esto o pasamos a la siguiente, como tú me digas? Está bien, pasamos a la siguiente. Sí, gracias. Perfectos. Justo pensando en esas condiciones en las cuales viven, en las cuales se les acompaña, a mí me queda claro y a nosotras nos queda claro que va a depender justo de cada estado de la República, de cada lugar en el cual nos encontremos, las condiciones a lo mejor a las que puedan, o los programas o los beneficios, o no sé cómo lo podamos mirar, a los que puedan acceder, ¿no? Sin embargo, acá yo preguntaría y comenzaría nuevamente con Lidia en términos de desde la Procuraduría, cómo es que se da seguimiento y la restitución de derechos en el estado de Hidalgo, aquí sí es muy específico, a estas poblaciones, ¿no? En caso de que sean víctimas, en este caso, bueno, mencionabas indirectas del tema de feminicidio, ¿no? Las niñas, niños y adolescentes. Entonces, bueno, te cedo la palabra y luego continuamos con Omaira. Adelante. Muchas gracias. Yo creo que para poder hablar del seguimiento, definitivamente debemos de tener claro, bien lo decías, pues el caso por caso, ¿no? O sea, todos los casos son distintos, ya lo decía también Omaira, con estas aristas, o sea, y bajo, reitero, este enfoque de derechos, o sea, debemos primero como visibilizar en la atención, y sí me gustaría puntualizarlo, aplicar no solamente este enfoque de derechos que nos obliga justamente la ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes, sino también la aplicación de otros principios que rige este mismo cuerpo normativo, pero otros instrumentos jurídicos tan importantes como en este caso es la Ley General de Víctimas, ¿no? Bajo la mirada de este principio del enfoque diferencial y especializado, bajo la mirada de, por supuesto, el principio rector del interés superior de la niñez y, por supuesto, bajo el principio en términos de la Ley General de Víctimas de máxima protección, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que en esta amalgamación, en este conjunto de estos principios y de estas miradas, o sea, debemos de realizar todas las intervenciones. Entonces, partiendo de esa atención, pues obviamente sí podríamos hablar ya del seguimiento. Y sí, también me gustaría puntualizar que justo porque el caso por caso, porque ya decía la compañera Omaira, o sea, no, las condiciones sociales sí, de las personas que entonces asumirán ese cuidado porque se encuentran estas niñas, niños o adolescentes en situación de orfandad, pero insisto, habrá que analizar esas particularidades de las y los cuidadores, las particularidades de resiliencia incluso de las propias niñas, niños o adolescentes, y partiendo de la identificación de sus necesidades, pues brindar la atención especializada e integral, ¿no?
Entonces, entre los muchos derechos que debemos de garantizar, y ya también mencionaba un poco la compañera, pues debemos de garantizarles ese derecho a una investigación pronta y eficaz, a ser reparados por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva, en términos justo como lo establece la propia Ley General, a conocer la verdad de lo ocurrido. Y bueno, pues aquí se necesita obviamente el equipo especializado para poder transmitir la información, porque pues obviamente no es la misma atención que se le puede brindar para que conozca la verdad a una niña, niño, adolescente, y habrá que considerar pues la etapa de desarrollo en la que se encuentra, sus capacidades o su desarrollo cognitivo, para poder en un lenguaje asequible pues poder garantizar este derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, ¿no? A que se le brinde justamente protección y se le salvaguarde su vida y su integridad corporal, a la reunificación familiar cuando por razón del tipo de victimización su núcleo familiar se haya dividido, a recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y psicológica con la finalidad de lograr su reintegración a la sociedad. Y esto es bien importante, también ya Omaira ya lo comentaba, o sea, esto es fundamental, la atención psicológica, el proceso psicológico para asimilar el acontecimiento tan grave vivido y para resignificar el hecho y pues obviamente pues este proceso del duelo, ¿no? A recibir justamente ese tratamiento especializado que le permita esa rehabilitación física y psicológica con la finalidad de, pues en muchos casos, porque sí se requiere lograr su reintegración a la sociedad, a ser efectivamente escuchados también por la autoridad respectiva cuando se encuentren ellos presentes en la audiencia, que esto igual es un tema súper delicado, porque por desgracia, pues aquí se encuentra nuevamente esa victimización de la que hablábamos al principio, ¿no? O sea, pese al propio hecho que ya están viviendo, o sea, todavía enfrentar para sí su efectivo acceso a la justicia, enfrentar pues este proceso penal y brindar ese acompañamiento especializado que desde la Procuraduría de Protección se brinda a través del cuerpo de psicólogas con los que cuenta la Procuraduría de Protección, y también a través de la representación especial que se brinda, que en este caso es la representación coadyuvante o bien la representación en suplencia según sea el caso, ¿no? Y pues con esto, insisto, garantizar pues los derechos mínimos a los que justamente deben acceder como niñas, niños y adolescentes en términos de lo que establece el artículo 13 de la propia Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de su correlativo en nuestra legislación estatal. Entonces, garantizar justamente la reparación integral como lo establece la propia Ley General de Víctimas en su artículo 27 y como lo establece también el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucran a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Concatenado todo esto, nos tenemos que ceñir en ese seguimiento a lo que nos establece la metodología en nuestro cuerpo normativo que nos rige, que es el artículo 123. Y entonces este artículo 123 nos establece cómo debemos de atender los casos y nos establece cuáles son estos mismos que debemos de cumplir puntualmente para poder atender y dar seguimiento a los casos. O sea, de manera generalizada a todos los casos en donde existe una vulneración o restricción de derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, nos dice este artículo que primeramente debemos de detectar o recibir casos de restricción y vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Particularmente en el tema que nos atañe, la intervención de la Procuraduría deviene justamente de una solicitud
en este caso, el agente del Ministerio Público, que es la autoridad encargada de la investigación y persecución del delito. Y generalmente es así como empezamos a tener intervención, ¿no? Esa es la detección. Hay casos en los que también de manera directa las personas, en este caso víctimas indirectas, hablando de papá, mamá de la víctima, de la mujer víctima o familia en este sentido extensa también, acude con nosotros, nos hace el conocimiento, aunque regularmente, insisto, parte del inicio de la carpeta de investigación. Pero bueno, ese es el primer rubro, ¿no? La detección o recibir el caso. Posteriormente, esta metodología nos establece que debemos de acercarnos a la familia o a los lugares en donde se encuentran niñas, niños o adolescentes para diagnosticar la situación de sus derechos. Y en este sentido, de los acercamientos, concatenado a lo que establece la ley, nosotros nos basamos en la metodología que nos puntualiza la guía práctica para la restitución y protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes y su caja de herramientas, que es un documento que fue elaborado por el Sistema DIF Nacional, por UNICEF y por una asociación civil que la deben de conocer por sus siglas denominada ODI, que pues son expertos obviamente en la materia de niñez y adolescencia, y pues que nos puntualiza que para tener un acercamiento correcto habrá que hacer dos tipos de detecciones. En este caso, el acercamiento con la familia o los lugares en donde se encuentran las niñas, niños y adolescentes para diagnosticar la situación de sus derechos, y otra entrevista que es el acercamiento propiamente ya con las niñas, niños y adolescentes. De estas entrevistas, pues buscamos información distinta. En el acercamiento con la familia, que es la acción que se activa con la detección de un caso, el personal de la Procuraduría de Protección, generalmente el área de trabajo social, se traslada a realizar las entrevistas y obtener más información sobre la situación de derechos de niñas, niños y adolescentes. Estas entrevistas se practican teniendo en cuenta el tipo de información que queremos obtener y los pasos a seguir durante la entrevista que ya les menciono, basada en esta guía práctica. Buscamos prácticamente obtener el grado de negación que las personas adultas presentan respecto de la situación de vulneración de derechos de la niña, niño o adolescente, el grado de afectación emocional o física de las personas adultas a cargo de la niña, niño, adolescente, y la existencia y alcance de las redes y recursos familiares y comunitarias con las que cuentan las personas adultas a cargo de la niña, niño, adolescente. De identificar obviamente que la red no es segura, como comentaba y anticipaba al principio de mi intervención, en esa obligación que tiene el Estado mexicano, pues podemos decretar una medida urgente de protección especial, que no es otra cosa que justamente su ingreso a un centro de asistencia social, o bien, en términos de lo que nos establece la propia Ley General en el artículo 122, fracción sexta, puede ser también la atención médica inmediata. Con la entrevista o el acercamiento con niñas, niños y adolescentes, que justo es la entrevista realizada a la niña, niño y adolescente por el personal de psicología, la cual se lleva a cabo en privado, sin contacto directo ni visual con los adultos, cuidando que eso no genere una sensación de aislamiento, y la cual tiene por objetivo conocer la situación de derechos de la niña, niño, adolescente. También, igual que el acercamiento que les comentaba anteriormente, se practica teniendo en cuenta el tipo de información que se requiere obtener y los pasos a seguir, pero en esta entrevista buscamos información como la vulneración de derechos que puede estar viviendo la niña, niño, adolescente, la posibilidad de que reciba o esté en peligro de recibir amenazas, las personas adultas a quienes le temen y las personas adultas que le son significativas y que quiere cerca de sí. Entonces, insisto, si ya de por sí, como bien decía Omaira, o sea, están pasando por una situación pues bastante compleja, ¿no? Por la pérdida de su progenitora, o sea, necesitamos nosotros de manera integral verificar que el núcleo o el posible núcleo familiar que se pueda hacer cargo de
de las personas menores de edad realmente sean garantes de su cuidado y de su protección. Posterior a los acercamientos, viene un cuarto paso, que es la elaboración bajo el principio del interés superior de la niñez, un diagnóstico sobre la situación de vulneración de derechos y posterior a esto, pues el plan de restitución de derechos. Y el diagnóstico no es otra cosa más que el análisis de la información obtenida en las entrevistas tanto a la familia como a la niña, niño, adolescente, para identificar justamente cuáles son los derechos que están siendo vulnerados o restringidos, insisto, el caso por caso, y pues de ahí ahora sí emprender las acciones pertinentes. Todas las acciones que emprende la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se denominan medidas de protección especial. Esas medidas de protección especial, como ya comentaba Mayra, o sea, son considerando la situación presente, pero también las afectaciones a futuro que puede tener la niña, niño, adolescente. Entonces, pues son diversas estas medidas de protección especial y que son justamente todas las acciones que decretamos y que establecemos en un documento que denominamos Plan de Restitución de Derechos. Y esas medidas pueden ser desde mejorar las condiciones de vida de la niña, niño, adolescente, incorporarla a servicios educativos, a servicios de salud, atención psicológica. Cuando tienen vulnerado también su derecho a la identidad, pues se procede obviamente a restituir este a través de realizar el registro de nacimiento correspondiente. Podemos solicitar o decretar las medidas urgentes de protección especial, que es el ingreso, como ya les comentaba, o la atención médica inmediata, reintegrar justamente o incorporarlos a su núcleo familiar extenso o ampliado, realizar un procedimiento o un juicio de carácter familiar cuando así lo amerite, porque insisto, cada caso es distinto, incorporar a la niña, niño, adolescente en actividades culturales, artísticas, recreativas o deportivas que sean de su interés. Y estas medidas de protección no solamente alcanzan a la niña, niño, adolescente, sino a todo su núcleo familiar en donde se va a desenvolver. Es decir, en este caso pensemos que es una tía, un tío que se va a hacer cargo, o los abuelos. Bueno, pues se proporcionará también la canalización idónea a la institución correspondiente para que estas personas adultas también reciban esta atención psicológica o se les canalice a la bolsa de trabajo o a programas sociales. Obviamente, una medida de suma importancia para dar este seguimiento a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por delito de feminicidio, pues va a ser justamente el seguimiento a la carpeta de investigación. Ya les comentaba que nosotros podemos brindar la representación coadyuvante y la representación en suplencia, y que la representación coadyuvante es esa representación jurídica que se brinda a través de uno o una abogada de la Procuraduría de Protección durante todo el proceso penal para vigilar que durante dicho proceso no se vulneren o se restrinjan sus derechos y bueno, pues obviamente sin perjuicio, como lo establece la ley, de las atribuciones que le corresponden al agente del Ministerio Público, puede coadyuvar para el proceso penal, ¿no? Aportar datos de prueba, medios de prueba, dependiendo de la etapa procesal en la que se encuentre, y llegar incluso, o sea, hasta solicitar la reparación del daño. Entonces, digo, esa es una parte sumamente importante en este derecho de acceso a la justicia, este acompañamiento o esta representación especial que se brinda a través de la Procuraduría de Protección. Y a través justamente de esta representación coadyuvante se puede solicitar justo otras medidas de protección en términos del propio Código Nacional de Procedimientos Penales, las ya contempladas en el artículo 137 de este cuerpo normativo. Y bueno, pues en ese sentido, insisto, se brinda la atención
y el seguimiento a las niñas, niños y adolescentes. Comparto con Omaira la idea de, falta mucho, yo me quedo como creo que si comparamos en cuanto a números de atención, sí pudiéramos decir o hablar de esta invisibilización, ¿no? Pero desde los esfuerzos que hace, en este caso, pues el gobierno estatal a través de la Procuraduría de Protección, que sé que es insuficiente, porque sí, hay que reconocer ello, es insuficiente. No hay, como ya lo decía, programas o instituciones exprofeso para atender esto, ¿no? O sea, sí hay instituciones que brindan procesos terapéuticos, atención psicológica, pero exprofeso para esto, creo que sí nos falta redoblar esfuerzos, o sea, sí hay avances. Yo pues desde la postura como servidora pública y desde la experiencia, sí les puedo compartir que los casos que atiende la Procuraduría de Protección, o sea, justamente se atienden con esta integralidad. Y bueno, pues cerraría compartiendo un poco de los números que tenemos al respecto. En esa representación especial hemos brindado 58 intervenciones respecto del número de carpetas de investigación por feminicidios como víctimas indirectas, y de esas 58 carpetas de investigación se han desprendido como víctimas indirectas 104 niñas, niños y adolescentes, como víctimas directas 5. Hemos decretado 152 medidas de protección especial respecto de estas carpetas de investigación, y como ya les comentaba, en cuanto al número de medidas urgentes de protección decretadas, consistentes justamente en el ingreso a un centro asistencial, pues han sido 5. Entonces, sé que en cuanto al número total, aunque al menos no tengo conocimiento de que exista una base de datos puntual de todos las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad por feminicidio, y creo que esa sería como una buena punto de partida, ¿no? Sí falta política pública en este sentido, pero aliadas como ustedes nos ayudan justamente a impulsar estos temas, y bueno, pues a poner especial atención en ellos. Y bueno, pues desde la Procuraduría de Protección, ese es el seguimiento que brindamos, y pues me reitero a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Lidia, por compartirnos. Justamente en el en vivo nos preguntaban acerca de números, ya sabes, siempre nos dicen, bueno, ¿y cuántos? ¿Cuál es como la situación? Entonces, gracias por compartirnos también esto del final. Antes de compartir mis comentarios finales, le voy a dar la palabra a la compañera Omaira para que pueda hacer su cierre. De hecho, ya estamos sobre la hora, y ya, bueno, empezaríamos a cerrar. Adelante, Omaira. Gracias. Yo, o sea, creo que Lidia ha explicado muy bien parte de la información relacionada con la segunda pregunta. Yo solamente quería reiterar que existe una preocupación muy grande sobre esta población, ¿no? Sobre los niños y niñas huérfanas. Yo creo que sí hay una deuda con ellos y ellas en atención, en acompañamiento, en restitución de derechos. Creo que en general las instituciones de atención victimal en sus distintos niveles, en sus distintas entidades federativas, requieren establecer programas específicos para este tipo de población, requieren contar con personal capacitado, requieren que el acompañamiento sea muy específico y que se establezcan presupuestos específicos para poder llevar a cabo estas actividades. Yo creo que tenemos una deuda con los niños y las niñas huérfanas. Entonces, y también tenemos creo que una carencia jurídica, no solamente
creo que hay un marco protector en México bastante amplio, ¿no? Un marco protector de derechos humanos. Contamos también con distintos instrumentos internacionales donde podemos hacernos de la argumentación para la protección de los niños y las niñas huérfanas, para la protección de sus derechos. Sin embargo, creo que sí nos falta materializar ese marco protector en política pública. Bien lo decía Lidia, los esfuerzos que se hacen dentro de las instituciones creo que son invaluables, o sea, y creo que justamente, digamos, que es como la gotita de esperanza que nos queda para poder trabajar o seguir en este trabajo, continuar en este camino, pero creo que sí necesitamos prestar una atención adecuada a este grupo poblacional. O sea, si bien se están haciendo esfuerzos institucionales de diferentes espacios, creo que no son suficientes. Tan es así que tenemos un número muy importante de niños y niñas con un grado de traumatización, de un grado de trauma social, emocional muy importante, ¿no? Y lo vemos cuando acompañamos los casos, ¿no? O sea, nos damos cuenta de eso, de las dimensiones de este trauma cuando acompañamos los casos, ¿no? Cuando las abuelas hablan de las preocupaciones más importantes en las mesas de trabajo, en las mesas de exigencia de justicia, de las problemáticas más importantes de los niños y las niñas que dejaron a esas mujeres víctimas de feminicidio, ¿no? Entonces, creo que necesitamos voltear la cara y buscar esas políticas públicas que atiendan a esas poblaciones, que atiendan a esos niños y esas niñas, y necesitamos sensibilizarnos ante esta situación, ¿no? O sea, necesitamos como sociedad sensibilizarnos ante la vulnerabilidad que implica y el riesgo que implica para esos niños y esas niñas haberse quedado huérfanos por un feminicidio, y que también como sociedad necesitamos sensibilizarnos ante ese dolor para también buscar alternativas y respuestas sociales ante eso, ¿no? O sea, creo que cuando somos conscientes de que existen este tipo de delitos o este tipo de circunstancias que llevan a la pérdida de una vida en estas condiciones, adquirimos una responsabilidad social, ¿no? O sea, adquirimos una responsabilidad ante esos crímenes y por lo tanto, pues también adquirimos una responsabilidad ante esos huérfanos y huérfanas. Muchas gracias, Omaira, por compartirnos estas reflexiones. Definitivamente, ¿no? O sea, y además como sociedad civil, nosotras siempre vamos a estar buscando, ¿no? Que se generen mejores condiciones para las poblaciones, mucho más cuando hablamos en temas de niñeces y de adolescencias. Entonces, efectivamente, necesitamos seguir buscando que las autoridades cumplan con cubrir todas estas necesidades que tienen las poblaciones y también en la sociedad, ¿no? Que la sociedad sea más empática con el tema, que no les invisibilicemos, al contrario, ¿no? Que podamos tener claridad de una situación tan grave como es el feminicidio en este país, que puede ser muy doloroso y lo es. Sin embargo, necesitamos hacer frente también a la situación mediante la empatía, sí, mediante la generación de programas de política pública que les beneficie, pero sobre todo nombrando, ¿no? O sea, nombrando para empezar, ¿no? Yo pensaría. Pues un comentario para cerrar, ya estamos sobre la hora. Agradecerles, bueno, primero muchísimo sus comentarios. Yo creo que es muy importante que vayamos tocando los puntos, sobre todo ahorita, bueno, al menos en la virtualidad, que es la forma en la cual podemos encontrarnos. Sin embargo, esperemos en algún otro momento hacerlo de manera presencial, que pueda también tener otro tipo de impactos. Pero bueno, compañera Lidia, ¿algún comentario de cierre? Pues en cuanto, nada más agradecer, de verdad. Reitero, estos temas tan sensibles, pues que necesitamos atender con esas miradas de las que ya hablamos. Coincido contigo, más allá de la empatía, o sea,
sensibilización y capacitación de las y los servidores públicos y también de la sociedad, como bien decían, en la atención o por lo menos en la convivencia de estos casos, ¿no? Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias también a la procuradora por estar siempre en los espacios donde la estamos convocando. Muchas gracias. Omaira, adelante. Gracias. Pues yo nada más decir que necesitamos modificar nuestras perspectivas cuando hablamos de los temas de atención victimal y reparación del daño, y necesitamos incluir a los niños y a las niñas que son víctimas de este delito y de otros, ¿no? De otras circunstancias tan dolorosas como este tipo de delitos, ¿no? Que implican la vida, la integridad, la libertad. Entonces, necesitamos tener una perspectiva integral, amplia, sensible ante este tipo de condiciones, y que justo las reparaciones tienen que integrar de manera activa, ¿no? De manera propositiva a los niños y a las niñas, ¿no? O sea, no, las reparaciones y la restitución de derechos implica que los niños y las niñas víctimas de estos delitos puedan tener las herramientas necesarias para sortear, ¿no? esta condición, para superar esta condición victimal, para poder sortear las implicaciones psicoemocionales que representa para ellos, y sobre todo pues para que puedan restituirse, que sus vidas puedan ser restituidas de manera adecuada a esta sociedad, ¿no? Muchas gracias por tus comentarios también. Gracias a ambas por la sensibilidad también con la que se dirigen al tema, por compartirnos. Nosotras sabíamos de Seina que no es un tema sencillo, que es algo que poco a poco hemos empezado a ir abordando, pero que tenemos muy claro que necesitamos hacerlo, que necesitamos dialogarlo, que necesitamos visibilizarlo y que necesitamos justamente, como bien lo mencionas, Omaira, pues ir incorporando estas miradas de las personas que son víctimas de estas tan lamentables violencias, ¿no? Entonces, pues una vez más, gracias por estar aquí con nosotras. Esperamos que en algún otro momento nos vuelvan a acompañar con el diálogo o ya propiamente en acciones concretas. Esperemos cuando regresemos a la normalidad, pues que podamos encontrarnos de otras formas. Un abrazo muy grande y un agradecimiento enorme a nombre de todo el equipo de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos AC y del equipo que se encarga de hacer posible estos diálogos de crianza positiva. Tan necesario sobre todo ahora ante la pandemia, ¿no? Donde también vemos el aumento de las violencias hacia dentro de los hogares. Entonces, pues, muchas gracias por estar acá y nos vemos en la siguiente, ¿no? Al público en general, nos vemos la siguiente semana con otro tema que también va relacionado con esto del 8 de marzo, ¿no? Del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres, del Día Internacional de las Mujeres, perdón, y justamente va a ser relacionado al tema de aborto, ¿no? De los acompañamientos, justo cuál sería o cómo podría ser el papel de las madres y las hijas y de las madres y las personas cuidadoras si las hijas deciden o necesitan interrumpir un embarazo. Entonces, bueno, ahí les esperamos en el siguiente tema, ¿no? Que es la semana que viene, y pues reciban muchos saludos. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Gracias. Hasta luego.